Semanas atrás publiqué un video acerca de cómo considero que los coches de hidrógeno están muertos, que es una tecnología que nació muerta, al menos cuando se trata de coches, de vehículos que circularían por las calles. Definitivamente hay un uso bastante beneficioso de las pilas de combustible del hidrógeno para cierto tipo de maquinaria, para barcos, para camiones muy grandes, aviones incluso, y no olvidemos, los cohetes del transbordador espacial estaban impulsados por hidrógeno, pero eso no significa que sea buena idea usarlo para los coches. Después de publicar este video me llovió mucha mierda. No tengo problema con que me llueva mierda. Creo que es normal, creo que cuando estamos hablando de nuevas tecnologías, cambios y temas de innovación, suele haber cierta resistencia al cambio, es algo de lo cual estoy bastante acostumbrado después de años de trabajar en hipertextual y después de 2 años de hablar de movilidad eléctrica, sobre todo en 2019, cuando hablaba de movilidad eléctrica había como una resistencia muy grande que debo aceptar que poco a poco está cambiando. No tengo ningún problema con eso. Sí que tengo un problema con las teorías conspirativas. Y ese vídeo abrió una cloaca de conspiranoicos que yo no me esperaba, no sabía que existían. Ahí es donde yo tengo un problema. Yo creo que una cosa es la resistencia al cambio o tal vez miedo al cambio, pero otra cosa es crear teorías conspirativas alrededor de ciertas cosas. Y alrededor del hidrógeno hay muchas teorías conspirativas que me gustaría desmontar. Y esos son los dos motivos por los cuales hago este vídeo. Por un lado, tratar de aclarar ciertas dudas que hay alrededor de los vehículos impulsados por pilas de combustible y por otro lado desmontar algunas teorías conspirativas alrededor del hidrógeno en general. Voy a abrir el paraguas porque seguramente aquí caerá mucha más mierda. Y empezamos. Hey, soy Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está literalmente cambiando el mundo. Si te gustan este tipo de vídeos, muy buen momento para suscribirte. Vamos a ver cuáles son las cosas más locas que me han dejado en los comentarios o que me han dicho en redes sociales después de haber publicado mi vídeo de por qué creo que el coche de hidrógeno es una estupidez y vamos a intentar desmontarlo. El primero, el más común, el más habitual es la tecnología del hidrógeno para impulsar vehículos es una tecnología muy nueva y por lo tanto hay que esperar cierto tiempo para que se adopte y para que el precio caiga. Y aquí es donde ya empezamos mal. La tecnología del hidrógeno o de baterías, pilas de combustible para impulsar coches no es una tecnología nueva, es una tecnología que tiene muchísimos años tratando de implantarse y experimentándose. El primer concepto de pila de combustible fue demostrado en 1801 y el que se considera el inventor de la pila de combustible presentó su concepto en 1842, fue William Grove, que demostró cómo se podía producir una reacción electroquímica entre oxígeno e hidrógeno para poder impulsar un vehículo. Y luego el ingeniero Francis Thomas Bacon hizo lo que se considera el primer uso práctico de una pila de combustible usando hidrógeno y esto fue en 1939. Entonces no es necesariamente una tecnología nueva y es algo con lo cual se lleva experimentando durante décadas. De hecho, el primer vehículo impulsado por hidrógeno se fabricó en 1966, desarrollado por General Motors y se llamaba la Electrovan. Entonces, pues no, el hidrógeno no es una tecnología nueva que en el futuro sus costos se van a abaratar y de repente vamos a tener un montón de adopción. No, esto lleva desde el siglo XIX tratando de implantarse. Segunda pregunta, y sigamos con el tema económico. La economía de escala hará que el coche de hidrógeno sea mucho más barato. Puedo entender este argumento porque al final del día, parte importante del proceso de la adopción tecnológica es que la innovación es muy cara, pero a medida que vas fabricando el producto o vas teniendo cierto nivel de adopción, los costos se van reduciendo porque la demanda aumenta y por lo tanto la producción se incrementa significativamente. Esto pasó con las baterías de los coches eléctricos. Hace 10 años la batería de los coches eléctricos tenía un precio extremadamente alto. De hecho, el precio del kilovatio hora en una batería en 2010, hace 21 años, estaba en $1,160 y el precio del kilovatio hora en una batería en la actualidad está en $137. Ha sido una caída significativa. De hecho, empezamos a ver que la curva se aplana porque inevitablemente la ley de los retornos decrecientes empieza a aplicar, es inevitable. Tesla está intentando que esa curva vuelva a caer, eso está en otro vídeo. Pero sí, la innovación es muy cara y la tecnología, a medida que se va adoptando, el precio va cayendo. Entonces, puedo entender el argumento de que la economía de escala va a hacer que el coche de hidrógeno sea mucho más barato, pero creo que también se están confundiendo ciertos conceptos en relación a lo que hace realmente caro un vehículo de hidrógeno y lo que hacía caro a un coche eléctrico. Entonces, lo que hace caro a un coche impulsado por hidrógeno no es el coche en sí mismo. El precio del coche inevitablemente caería si su adopción aumentara. Si la demanda por este tipo de vehículos aumentara, el precio de ese tipo de coches va a disminuir inevitablemente. Eso no es el problema. El problema en términos económicos es la infraestructura necesaria para hacer que estos coches circulen. Y la economía de escala
en la infraestructura no aplica igual. Sí, las baterías de los coches eléctricos han reducido significativamente su precio porque es el componente más importante en los vehículos. Pero el costo necesario para cargar esos vehículos ha caído, pero no cae a ese ritmo vertiginoso que suele caer una tecnología cuando está siendo adoptada de manera masiva. Y lo mismo ocurriría con el hidrógeno. La economía de escala no aplica igual para la infraestructura. El problema de los vehículos impulsados por pilas de combustible es que la infraestructura de entrada es extremadamente compleja, es extremadamente costosa y requiere de muchos pasos para que llegue al consumidor final. La gasolina también es una estructura relativamente compleja o bastante compleja, pero los pasos necesarios para implementar una infraestructura para poder surtir de hidrógeno a vehículos que circulan por la calle es aún más compleja que la gasolina. Y eso es un problema significativo. ¿Es más ecológica? Sí, es relativamente más ecológica. Contamina relativamente menos, pero es más compleja. Y parte de la razón por la cual es tan compleja tiene que ver con todo el proceso de electrólisis. Esto lo expliqué en mi video anterior, no voy a explicar cómo funciona el proceso de electrólisis, pero el proceso de electrólisis es uno de los puntos más complejos en toda la cadena de producción y toda la cadena de valor de los coches de hidrógeno. Extraer hidrógeno de materiales es caro, es contaminante, es complejo. Luego tienes que transportar ese hidrógeno y no lo puedes transportar y ya, lo tienes que transportar presurizado, muy presurizado, y lo tienes que almacenar muy presurizado. Todo eso es extremadamente caro y la economía de escala tiene un límite. Tú no puedes hacer que la economía de escala haga muchísimo más barato procesos que son extremadamente complejos, donde se requiere de una infraestructura muy grande y donde esa infraestructura definitivamente no se puede reducir aunque le metas millones y millones y millones de dólares, aunque se convierta en la manera más aceptada y más adoptada de circular vehículos. Hay un límite en la física en donde pues no se puede hacer mucho más. Los procesos de electrólisis tienen un límite físico en el cual tú puedes optimizar y optimizar y optimizar y optimizar. Y nuevamente vuelvo a la ley de los retornos decrecientes. Tú puedes meterle trillones de dólares a un proceso para intentar optimizarlo y cada vez esos retornos de esa optimización son menores, hasta que son prácticamente imperceptibles, como está ocurriendo en la actualidad con los motores de combustión. Cada vez se mete más dinero para hacerlos más eficientes, pero la realidad es que la eficiencia es cada vez menor. La diferencia entre la eficiencia de un motor de 1940 y un motor de 2021 es inmensa. Entre un motor de 2019 y un motor de 2021 es de este tamaño, y la cantidad de dinero que han metido las marcas de coches tradicionales para hacer más eficientes esos motores es muchísimo más grande que todo el dinero que se invirtió entre 1940 y 2010, por ejemplo. Entonces, así funciona la ley de los retornos decrecientes. Hay un momento en el cual, por mucho dinero que metas, lo que obtienes de vuelta es cada vez menor. Y esto es lo que está pasando, de cierta forma, con el hidrógeno. ¿Los procesos de electrólisis son cada vez más eficientes? Sí. ¿Pueden ser muchísimo más eficientes? No. ¿Hay que meter mucho más dinero para que sea más eficiente? Sí. ¿Que metas más dinero significa que va a ser muchísimo más eficiente en unos años? No. Porque estamos enfrentándonos a las leyes de la física y poco podemos hacer con eso. Tercer argumento habitual en cuanto al hidrógeno, y es que la tecnología hará que sea más fácil repostar hidrógeno. Y un poco esto tiene que ver con lo que decía hace un momento. Hay un límite en la física. La tecnología puede simplificar el proceso, sí. La tecnología puede hacerlo más barato, sí. La tecnología lo puede hacer más fácil, sí, pero no mucho más fácil. El hidrógeno tiene que estar comprimido, es inevitable. Y si tú tienes que comprimir el hidrógeno, tienes que montar infraestructura necesaria, no solo para poder almacenar ese hidrógeno comprimido, para poder mantenerse a esa compresión tiene que estar a cierta temperatura que tiene que ser muy baja. Y la tecnología no puede hacer mucho alrededor de eso. Para mantener una temperatura muy baja, nuevamente te enfrentas a las leyes de la física. Entonces hay un límite ahí. Y para poder repostar, pues sí, tienes que repostar con un surtidor que aguante esas presiones súper altas para poder mantener ese hidrógeno súper comprimido, y para poder mantenerlo comprimido a esos niveles, pues tienes que mantenerlo a un ambiente de temperatura muy bajo. Es inevitable. Ahí estamos enfrentándonos con las leyes de la física, y por mucha tecnología que le eches, no puedes modificar las leyes de la física. Entonces, más o menos, un poquito, sí, pero no mucho. El hidrógeno se saca del agua, el agua es muy abundante, entonces será barato. De hecho, hay una variación a este argumento, y es que el hidrógeno es el elemento más abundante en el mundo. Sí, pero ese no es el problema. El problema no es la abundancia del hidrógeno. El problema es el proceso necesario para poder extraer el hidrógeno de un material o de un compuesto, porque el hidrógeno, por muy abundante está
en la naturaleza no está en estado puro. No es tan simple como, el hidrógeno es súper abundante, venga, vamos, aquí está el hidrógeno. No, hay un proceso necesario para poder extraer el hidrógeno de un compuesto y ese proceso se llama electrólisis, y la electrólisis es cara, es complicada, es compleja, no es tan simple como, listo, venga, hidrógeno, para el coche, nos vamos. No, si fuese así no estaríamos haciendo este vídeo, y si fuese así probablemente no necesitaríamos coches eléctricos. Creo que esta es mi favorita. Si Toyota apuesta por el hidrógeno es por algo. Eso me lo dijeron tantas veces, no paran de decírmelo. Todo el mundo me menciona a Toyota y quiero entender de dónde sale esto, porque la historia muy reciente nos ha demostrado que la disrupción tecnológica destruye a los incumbentes. Incumbentes que están más que convencidos de que lo que están haciendo es lo correcto. Voy a poner 3 ejemplos bastante recientes. El primero, IBM y Microsoft. IBM estaba convencido que el modelo que ellos habían implantado para computadoras, para ordenadores, a finales de los 70 y a principios de los 80 era el camino a seguir, hasta que vino Microsoft y les vendió DOS, pero les dijo, yo te vendo DOS si me permites venderlo por mi parte a terceros. IBM consideraba que nadie nunca les iba a competir y el resto es historia. El segundo ejemplo es el iPhone y Android. ¿No recuerdan cómo era el mundo antes del iPhone? Las Blackberries y los Nokias. Aquí les pongo la portada de la revista Forbes. Esto era en 2007, poco antes de que salga el iPhone, en donde en aquella época Nokia tenía 1.000 millones de clientes. Y la portada decía, 1.000 millones de clientes. ¿Alguien puede alcanzar al rey de los teléfonos móviles? Esto fue en 2007. En 2007 se lanzó el iPhone. Nokia estaba convencido que el futuro de la telefonía pasaba por un estilo de teléfonos en donde el software o las pantallas eran un componente más. Y vino una empresa que no desarrollaba teléfonos y inventó un teléfono que es el iPhone y todo cambió. En aquella época los argumentos en contra de Apple son muy parecidos a los argumentos que escuchamos hoy con Tesla. Y el argumento era algo así. Si Apple es nuevo en esto, dudo mucho que sepan más que Nokia, que llevan años haciendo teléfonos. Y eso es algo que yo escucho hoy en día mucho con Tesla. Si Toyota está apostando por el hidrógeno, por algo será. Ellos saben mucho más. Ellos llevan mucho tiempo haciendo coches, mucho más que Tesla, mucho más que los eléctricos. Y esta es la ceguera del incumbente. Tercer ejemplo, WhatsApp. WhatsApp es otro ejemplo maravilloso de cuando de repente viene alguien y hace una disrupción de mercado significativa. Antes de WhatsApp, ¿qué teníamos? Los SMS. Y las telefónicas llevaban años con los SMS. Y las telefónicas son empresas muy viejas. Pero nadie estaba diciendo, si las telefónicas usan SMS, por algo será. Hemos adoptado WhatsApp inmediatamente porque simplemente es mejor. Bueno, el hecho de que Toyota, por muy gran empresa que sea, aún siendo la empresa que tiene el vehículo más vendido del mundo, que es el Toyota Corolla, no necesariamente los pone en una posición de saber más o ser mejores. Ser la empresa que vende más vehículos en el mundo implica un montón de cosas. No significa que tienen la verdad absoluta. Y el hecho de que Toyota apueste por el hidrógeno simplemente demuestra que la historia se repite una y otra vez. Yo creo que Toyota está en el mismo proceso. Y de hecho, Honda acaba de anunciar que deja de fabricar vehículos de hidrógeno. Deja de fabricar vehículos con pila de combustible de hidrógeno porque claramente no tienen futuro. Esa tecnología no tiene futuro para los coches. Y también está el tema del síndrome de Galápagos. El síndrome de Galápagos es una cosa que ocurre particularmente en Japón. Y le llaman síndrome de Galápagos porque Japón tiene una cultura que es muy endogámica, en el sentido de que siempre miran muy hacia adentro y les cuesta un poquito mirar hacia afuera. Y esto pasó con los teléfonos móviles en Japón. Pre-iPhone, antes de que el iPhone se hiciera popular, si recuerdan que entre el 2001, 2002, 2006, 2007, Japón estaba muy por delante en la adopción del 3G y en la creación de teléfonos que aprovechaban el 3G, pero que fuera de Japón no tenían ningún sentido. Eso le llaman el síndrome de Galápagos. A veces Japón se desconecta del mundo y solamente mira hacia adentro. Y en el proceso de desconexión quedan rezagados. Le pasó a Japón con Docomo, es el mejor ejemplo del síndrome de Galápagos, pero no es el único. Sony también ha caído más de una vez en ese problema de mirar tanto hacia adentro que cuesta vender el producto hacia afuera. Y creo que Toyota con el hidrógeno le está pasando un poco lo mismo. Están mirando tanto hacia adentro en Japón que están cayendo nuevamente en una especie de efecto Galápagos, de efecto de síndrome de Galápagos, y no están viendo que, hola, esta no es la solución. Entonces, el hecho de que Toyota lo haga no significa nada. No va por ahí. La innovación no espera al incumbente. La innovación normalmente viene del nuevo, que mira las cosas de manera distinta. Siguiente, y esta es también muy común. Cuando hablamos de conspiranoicos, es común atacar otra cosa para intentar defender lo indefendible. Entonces, a mí me ha tocado leer mucho ataque a los vehículos eléctricos para intentar defender a los hidrógenos, lo cual no tiene ningún sentido. El hecho de que los coches eléctricos puedan llegar a ser un problema, aunque no lo son, imaginémonos que lo es, no significa
significa que los coches de hidrógeno o la tecnología de las baterías de combustible sean mejores. Entonces, los coches eléctricos y sus baterías contaminan mucho más que los coches de hidrógeno. ¿O de dónde sale la energía para recargar a los coches eléctricos? Y aquí tengo que volver a un gráfico de un estudio independiente. Esto de aquí no es un estudio hecho por Tesla o por alguna compañía que está haciendo vehículos eléctricos. Esto es un estudio hecho por TNE de la eficiencia real entre diferentes tecnologías: eléctrico, hidrógeno, gasolina, diésel. Hay dos valores: el valor de la eficiencia de producción de la energía necesaria para impulsar un vehículo y el valor de la eficiencia una vez que el vehículo circula. Cuando es electricidad, como la electricidad es prácticamente directa, la eficiencia es 95%. Hay un poco de pérdida en la circulación de la electricidad a lo largo de la red eléctrica, eso es inevitable, tiene que haber algo de desgaste. Según la ley de la termodinámica, eso no lo podemos evitar. La segunda ley de la termodinámica describe la entropía, y la entropía es la tendencia hacia el caos. Entonces hay algo de desgaste y inevitablemente pues tenemos un 5% de pérdida. Pero cuando está circulando el vehículo, desde que tú conectas la manguera de carga, usas esa energía para impulsar el coche, pues hay muy poco desgaste, hay muy poco proceso. Entonces pues la eficiencia del coche eléctrico es el 77%. Así, mientras más eficiente eres, menos energía desperdicias y por lo tanto menos contaminas, ¿vale? En el caso del hidrógeno, la eficiencia de la producción es del 61% aproximadamente. Hay, en el proceso de electrólisis hay una pérdida del 22%, es muy contaminante. Y durante el transporte, TNE calcula un 22% más de eficiencia. Yo creo que eso va a ser más grande porque el transporte del hidrógeno suele usar infraestructura muy contaminante, pero bueno, es menos del 20% más en relación a la gasolina o el diésel. Ahí ya tenemos el primer gran problema en términos de eficiencia y por lo tanto en términos de posible contaminación. Y luego, después de todo el proceso entre que repostas el vehículo de hidrógeno y lo haces circular, pues tenemos ahí una cantidad significativa de pérdida de eficiencia y por lo tanto de posible contaminación, sobre todo al momento de convertir del hidrógeno a la electricidad en el vehículo, en el propio vehículo, donde tenemos una pérdida del 46%, sumamente alta, esto según TNE, y al final pues estamos en un 30%. En el caso de los coches de gasolina, pues 13% de acuerdo a TNE. Los coches de gasolina pues tienen una eficiencia paupérrima. Este es el primer gran dato para explicar por qué los coches eléctricos no son más contaminantes que los coches de hidrógeno. Hay más detrás de todo esto. Y tiene que ver con el reciclaje de las baterías. Tú lo que usas para hacer circular un coche de hidrógeno no lo puedes reutilizar. El proceso para extraer el hidrógeno es tan complejo que hay muchas partes donde no se puede reutilizar materiales o energía que se requiere para hacer ese proceso. En cambio, con los coches eléctricos, las baterías pueden tener una segunda, tercera o cuarta vida. No necesariamente una vez que una batería de un vehículo eléctrico deja de usarse para el vehículo eléctrico, se tiene que reciclar o se tiene que desmontar para usar sus partes para otras cosas. Esas baterías se pueden usar para otras cosas, pueden tener una segunda vida, pueden tener una tercera vida. También hay otra realidad bastante clara y es que la mayoría de las baterías de los coches eléctricos suelen durar más tiempo que el coche en sí mismo. Las baterías de los coches eléctricos son extremadamente aguantadoras, aguantan muchísimo, aguantan tanto que Tesla recibe muy pocas baterías para ser recicladas, mínimo. Tesla tiene 9 años en el mercado con coches circulando, pero ha recibido muy pocas baterías. Las pocas baterías que está recibiendo Tesla en la actualidad son baterías que se han averiado. Pero cuando se averían las baterías no significa que el pack completo de baterías lo tienes que tirar a la basura. Así no funciona. Tú desmontas esa batería y la inmensa mayoría de la batería probablemente está intacta, está lista para ser usada en otra batería o en otro tipo de aplicación que no sea un coche eléctrico, a diferencia de un coche de combustible en donde tú extraes el petróleo y luego lo transportas y luego lo quemas y ahí quedó. Una batería tiene muchas vidas, no tiene una sola vida. Y luego está el tema de dónde surge la energía para cargar un coche eléctrico. Es verdad que en muchos países la energía usada para cargar coches eléctricos no toda viene de energías renovables, pero hay una diferencia fundamental entre el uso de energía renovable para los procesos de electrólisis o modificar la fuente de la energía para los coches eléctricos. Y es la siguiente. Tú puedes montar una infraestructura entera para la carga de los coches eléctricos y parte de la energía para la carga no viene de fuentes renovables. Pero es muy fácil hacer el cambio a energías renovables. La infraestructura no tiene que modificarse para energías renovables. En cambio, la cantidad de energía necesaria para el proceso de electrólisis y para otros procesos, para generar y para extraer el hidrógeno, es tan alta que si tú usas el 100% de energía renovable, que le llaman el hidrógeno verde, los precios se catapultan. Y cuando los precios se catapultan, entonces el hidrógeno, el repostaje también se hace mucho más caro. Y cuando el repostaje se hace mucho más caro, entonces la adopción disminuye o muere. Y ese es el problema, porque la infraestructura es mucho más compleja. Y aquí solo estamos hablando de una parte del proceso necesario para que un vehículo de hidrógeno circule, porque luego tienes la otra parte, que es el transporte de ese hidrógeno. Y el transporte del hidrógeno requerirías que
todos y cada uno de los camiones necesarios para hacer el transporte del hidrógeno tenga que usar energías renovables. Y ahí tienes un problema extremo. No puede ser que el 100% de los camiones usados para transportar hidrógeno no usen gasolina, porque no hay. Tendrías que o esperarte a Tesla y que haga el semi, o esperarte a que se hagan camiones que usen hidrógeno, lo cual es como ponerle otro proceso muy grande de complejidad dentro del proceso de complejidad. En cambio, con la electricidad tienes que bajar un switch. Esto ya no, ahora esto. El transporte de la energía, pues que es la infraestructura que tenemos en todo el mundo, líneas eléctricas, ya está puesta. La energía que viene de fuentes renovables se transporta de la misma forma que la energía que viene de fuentes no renovables. Hay empresas como Tesla que están haciendo esfuerzos inmensos para que todos los superchargers usen fuentes renovables, pero que también la energía usada para montar las baterías venga de fuentes renovables. Y ahí también hay una diferencia muy grande. Y por último, la mayor teoría conspirativa relacionada con Tesla y los vehículos eléctricos, y es que Elon Musk organizó el golpe de estado en Bolivia para quitar a Evo Morales porque quería robarse el litio. Esto me lo han dicho tantas veces en tantos videos que yo decía, pero ¿de dónde sale esto? Y no voy a profundizar en la teoría conspirativa, pero sí voy a decir lo siguiente. Si Elon Musk hubiera organizado ese golpe de estado para quitar a Evo Morales y quedarse con el litio, pues hubiera sido una apuesta que le hubiera salido extremadamente mal. Porque los mayores productores de litio en la América Latina son Chile y Argentina. Y los mayores productores de litio fuera de Latinoamérica son Australia y China. Bolivia no está en la lista. De hecho, el litio que hay en Bolivia no le termina de interesar a Tesla. Sí, hay un tweet de Elon Musk diciendo que él te pone al gobierno que venga, pero a Elon Musk le encanta hacer bromas en Twitter y esto era simplemente eso, era una broma. A Tesla no le interesa el litio de Bolivia porque Bolivia no es un productor significativo de litio. Lo peor de todo es que la teoría conspirativa nació en un medio conspiranoico de Estados Unidos, casualmente, que se terminó repitiendo un montón por defensores de Evo Morales como un argumento para defender que lo estaban intentando quitar del poder. No hay que repetir teorías conspirativas solamente porque las escuchaste o las viste por ahí en internet. Así no funciona el mundo. Incluso este vídeo. Cada cosa que estoy diciendo yo, si no me crees o si me quieres creer, tienes que tomarte el tiempo de mirar las fuentes o al menos de comprobar que lo que estoy diciendo yo es verdad. No tiene mucho sentido simplemente repetir lo que una persona te dijo en un canal de YouTube o en un video de YouTube solamente porque habla bonito a la cámara. Solamente porque lo que dice hace sentido. No funciona así. Eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Diría que me dejen sus comentarios, pero ya sé que lo van a hacer y muy a favor de la discusión alrededor de este tema. Recuerden que estoy en redes sociales, soy @ercos en Twitter y en Instagram, y les voy a dejar con mi otro vídeo acerca del hidrógeno, o al menos mi otro vídeo acerca de los coches de hidrógeno y por qué considero que son una estupidez. Nos vemos. Chao.